Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este ciclo de Escuela para Padres en este viernesito que, bueno, pues está un poco nublado, pero bueno, pues les traemos un tema cuanto más caluroso para ustedes, para todos nuestros papás, nuestras mamás que nos acompañan en este ciclo de Escuela para Padres y Madres que ha preparado la Dirección General de Orientación y Atención Educativa a través de su centro de orientación educativa encabezado por la maestra Wendy Bautista. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. No se vaya, vamos a tener un programa, bueno, que suena, la verdad, muy, muy interesante. Ustedes, bueno, ¿tienen en su familia algún pariente, alguna integrante de la familia al que, bueno, pues poco conocen, al que poco ven por diferentes circunstancias, a lo mejor por circunstancias laborales, a lo mejor por alguna otra situación? Y bueno, pues esta pandemia lo ha descubierto, ese otro ha estado conviviendo en esta pandemia con nosotros y resulta que pues empezamos a conocerlo, empezamos a conocernos y empieza a integrarse a la familia. ¿Le suena conocido? Bueno, pues ahora vamos a hablar precisamente de el otro en la familia. Quédese con nosotros para descubrir este otro en la familia. ¿Será usted? ¿Será algún integrante de la familia? Bueno, pues vamos a descubrirlo y vamos a descubrirlo con una especialista que está con nosotros. Ella es doctora en psicología, en psicoanálisis. Ella nos ha acompañado, ella es académica de la FES Iztacala. Y bueno, pues también ella es egresada de la carrera de psicología de la UNAM, también egresada de la maestría en teoría psicoanalítica por el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos. También tiene doctorado en teoría psicoanalítica, tiene doctorado en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues tiene una actividad clínica desde 1985. Ella se dedica a la actividad clínica. Pues le damos una cordial bienvenida, doctora Leticia Hernández Valderrama, por estar con nosotros en este ciclo de Escuela para Padres. Si nos permite, nos puede abrir su micrófono para conocerla y bueno, pues para estar con nosotros charlando en esta tardecita del 11 de junio del 2021. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Quiero sobre todo agradecerle su presencia, agradecerle a la maestra Wendy Bautista por haberme invitado y a todos ustedes por estar aquí. Bueno, es un tema que me parece abarca muchísimas cosas y que mi intención ha sido tratar de pensar con todos ustedes cómo nos vamos involucrando en la familia, cómo llegar a la vida no es en una autogestión, sino que siempre en la familia vamos a tener un otro. El otro en la familia, el otro en mi familia, digamos que es el que me recibe en casa, me recibe a la vida y me hace ser sujeto humano. Entonces voy a hacer un recorrido. Primero, lo tengo dividido básicamente en dos partes. Una, en cómo nos vamos constituyendo dentro de la familia y la importancia de cada uno de los miembros de la familia, para después centrarnos un poquito en temas más actuales, que serían algunos de los trastornos que pueden haber, y por otro lado, la situación de la familia alrededor de la pandemia. ¿Sí? Entonces, preparé una breve presentación que quiero compartir con ustedes para que a la vez está llena de preguntas, que ojalá algunas de estas ustedes las tomen como para algo propio, para reflexionar, cuestionarse, y creo que sobre todo es pensar primero cuál es mi lugar en la familia. ¿Tengo familia? ¿Quién es mi familia? ¿Qué lugar tengo? ¿Y qué significan nosotros para mí? Uh-huh. Entonces, voy a compartir pantalla. Adelante, doctora, sí.
Aquí esperamos su presentación. Aquí está, ¿sí? Sí. Bueno, el término evidentemente es ir viendo a través de estas imágenes. Digo, soy honrosamente miembro de la UNAM, entonces comparto con ustedes también todo esto. Y a ver, ¿qué? Inicio con esta parte que desde tiempos bíblicos el sujeto no ha podido estar solo, ¿no? Dios dijo, por ejemplo, no es bueno que el hombre esté solo, y de una costilla de Adán creó a la mujer. Después de haber cedido a la tentación de comer del árbol de la sabiduría, los hizo perder para siempre el paraíso, y Dios los condenó a llevar el yugo juntos, es decir, uno y otro. Por otro lado, Caín mató a su hermano porque Yahvé tuvo más miramientos con Abel. Y así de conflicto continuó siendo conformar una alianza conyugal. Y construir una familia hasta el día de hoy no es cosa sencilla, diríamos. Siempre hay dificultades en la familia. Siempre hay situaciones que muchas veces no nos agradan, pero hay que considerar qué significa el otro para mí y yo para él, ¿no? Quiero iniciar con esto de, digamos, ya más actual. ¿Qué es la condición del humano? La condición del humano es el otro. Pensar la relación con el otro en la familia invariablemente me permite pensar que para tener vida siempre está en relación a otro. La relación con el otro es condición de la existencia. No hay existencia si no hay vida de otro. Todo recién nacido requiere de un encuentro con otro. Para que advenga sujeto, en un primer momento ese gran otro deberá cumplir una función básica, que será proporcionar alimento, amor y sobre todo ir llenando al bebé de deseos. El otro, al primer grito del bebé, lo va a tender a simbolizar. La madre es la primera intérprete del niño. El grito le da una significación, empieza a nombrar, ¿no? Tienes hambre, que será atender su necesidad. Pero el llanto no solo es por hambre, a veces es por el deseo de ese contacto físico. La madre lo significa. Va a separar ella entre lo biológico, que es condición del humano, para poder establecer una parte que también ya es de la satisfacción o del deseo. La calidad de hijo, pensamos, si nos decimos yo soy hijo o soy hijo, si todos llegamos en calidad de hijos, nos remite invariablemente a quiénes son los padres. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes son nuestros padres? Decir también como madre tengo un hijo, o me remite a que yo soy su madre. Es decir, una relación siempre está en función del otro. Nadie llega solo al mundo. Ningún ser humano que habite en la cultura puede no ser hijo. Podrán no ser padres, pero hijos sí. No hay posibilidad alguna de la autogestión. La vida siempre viene a partir de otra vida y por ello siempre está el hijo en deuda con el otro. En deuda porque hay que revalorar los dones recibidos. Recibimos un gran regalo que es estos cuidados, recibimos el lenguaje, recibimos el amor, recibimos los deseos que están más allá de la necesidad biológica. A la vez recibimos todo un proceso de filiación y nos inserta en una cadena generacional. Gracias al otro, sabemos de dónde venimos. Es difícil cuando no sabemos nuestro origen. Nos preguntamos, ¿y quién es? ¿De dónde vengo? ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay detrás de mí? Ser hijo significa apropiarse de la palabra respecto a la existencia del lenguaje y da paso a esta deuda simbólica que la palabra hereda de esa existencia. La constitución psíquica de un sujeto se da por un proceso de subjetivación y de alineación y separación. Explico un poco esto. Si no hubiese la palabra de la madre desde un inicio, al tratar de significar lo que todas las manifestaciones de un bebé, su llanto, su grito, su incomodidad, si no hubiera un intérprete, ¿qué haría el bebé? El sujeto humano es el sujeto que llega con mayor indefensión al mundo. Ningún animal es tan, digo, si lo pensamos así, es tan indefenso como el ser humano. Casi todos en cuestión de horas ya se pueden más o menos valer por sí. Caminan, andan ahí. El ser humano no. Requiere por lo menos de un año
para poder moverse, para poder relativamente independizarse. Pero en realidad son varios años los que está en dependencia del otro. Si no estuviera la madre como primer intérprete, sería muy difícil estar en la vida. Pero no es un tipo de madre cualquiera, sino tiene que ser una madre que hable, que apalabre el mundo, que dé sentido, que interprete, que pueda decir te pasa esto, te pasa aquello. Vemos en la primera imagen un chiquito en grito. Acá abajo lo vemos abrazado y ya sin este pedido de ayuda. Todo grito es un pedido de ayuda. Nadie grita porque sí. Todos cuando gritamos estamos haciendo un llamado a otro. Aquí vemos desde el inicio, empezamos a gritar cuando niños demandando la atención de un otro. El niño no tiene lenguaje, no sabe lo que le pasa. Lo único que puede hacer es gritar. Es una condición biológica. No tiene lenguaje, no tiene palabra, no tiene... Si no estuviera ese otro, no habría posibilidad alguna de incorporarse al mundo humano. Estaría solo. Entonces, el grito es un llamado, amado, es un llamado al otro que me puede amar, al que me ha amado desde su fantasía, deseando que yo venga. Es decir, este llamado al otro es un religar, reconectarse con ese deseo que esperemos haya sido previo a su existencia. La palabra, el lenguaje y la lanche. La palabra, entendemos que todas las cosas que existen en el mundo son nombradas, han sido nombradas. Es el lenguaje el que nos permite estar en la cultura, ser seres sociales. El lenguaje nos humaniza. Si no hubiera lenguaje, seríamos cachorritos humanos. Hay chiquitos que desafortunadamente su madre no les ha hablado, su madre o quien esté cerca de ellos. No nada más es la madre, sino quien los cobije, los abraza. Si no hay un lenguaje de estos otros que rodean, el niño puede quedar en una relativa animalidad, con toda la disposición humana, porque tiene su aparato fonador para poder hablar. Pero si no hay una estimulación verbal para obligarlo a hablar, a pedir las cosas, entonces queda nada más con el grito. Entonces la palabra es fundamental. El lenguaje, insisto, es el que nos hace ser seres sociales, humanos. La lanche es un término, digamos, que Lacan, un autor, un psicoanalista, propone como la lengua materna, la lanche, la lengua materna. La madre cuando habla con su bebé, le habla en chiquito, ¿no? Es esa lengua materna que dice, toma tu lechita, a ver qué te pasó en tu bracito, vamos a lavar esta piernita, es decir, todo lo habla en chiquito. Y a veces también, digamos, con errores lingüísticos, por la misma deformación que uno hace al hablarle a un pequeño. Ese la lanche es la lengua materna, pero es una lengua con una gran sonoridad, porque el bebé aprende a saber de quién es esa voz, a sonreír, a voltear a verla, a mirarla, a estar en ese espacio. Entonces, hacernos sujetos humanos siempre requerirá del otro, de su lenguaje, de su palabra, de su la lanche. La lengua materna, que es esa composición musical que toca el cuerpo. O sea, si algo toca el cuerpo, en primera instancia, son sus manos o es las manos de la madre o de quien esté en su lugar, toca y habla. Para que un cuerpo se erotice, un cuerpo sienta, es necesario unir palabra y tocar, decir. Si no hay palabra, entonces es una erotización sin sentido, en donde el chiquito puede quedar como objeto. Palabra, mirada y tocar hacen una forma de despertar un cuerpo a sentir. La palabra en sí posibilita un segundo nacimiento. Es el nacimiento de la subjetividad y con ello su incorporación al mundo social y a la cultura. Es decir, por la palabra del otro empezamos a saber lo que significa mamá para mí, lo que significa papá, lo que significa el mundo de los afectos, de las sonrisas. Empezamos a interiorizar una serie de cosas. A veces decimos la sonrisa, la mirada, los sentimientos, el alma, el espíritu. ¿Dónde está todo eso? Eso es lenguaje. Soñamos
también con imágenes que se han hecho lenguaje. O sea, tenemos toda una subjetividad, nuestra manera de pensar, de sentir, de ver el mundo. Hay quienes ven una tarde nublada y se deprimen. Tiene que ver cómo se han aproximado a la realidad. Pero hay otros que sonríen porque les gusta la lluvia, porque les gusta mojarse. Todo depende de cómo nos hayamos acercado al mundo a través de este lenguaje. El hijo es inundado por un río del lenguaje del otro. Se sumerge en ese baño de lenguaje, digamos que rebosa todo, para poder darle significación. ¿Cómo el bebé no querría amaría profundamente a la madre, al padre, si ellos saben los nombres de todo el mundo? Imaginen la fascinación de un chiquito cuando mamá sabe todo. Le pregunta cómo se llama esto y dice el nombre, cómo esto y dice el nombre. La madre sabe todo. En la época de los 4 o 5 años siempre está el niño preguntando. Es su etapa del por qué, ¿no? Entonces, allí comprueba que mamá sabe de todo y cuando no sabe, dice, ah, ya, hasta allí, ¿no? Bueno, en gran medida, la vida del hijo estará dictada por el otro, al ser el hijo una manifestación del otro. Esto es muy importante y también riesgoso. Uno puede quedar atrapado y fascinado en la mirada del otro, en la palabra del otro, apasionado en el otro. Pero es necesario separarse de la madre, aprender a pensar por sí mismo, a elegir por sí mismo. Es decir, esta manifestación, estos vestigios, estas marcas del otro, siempre estarán con nosotros. Pero hay un proceso que decía en la anterior diapositiva, de alienación, porque necesitamos alienarnos en el lenguaje para poder entender el mundo, pero también necesitamos separarnos para poder ser. Estamos atravesados por el lenguaje. Es la división subjetiva que nos hace sujetos deseantes. Si no hubiera lenguaje, no sabría lo que deseo, ¿sí? No sabría lo que me falta. Las huellas del otro. ¿Qué significa a su vez ser hijo? Por un lado, significa que no somos dueños de nuestros orígenes, como ya decía. La vida humana viene arrojada a la cadena simbólica de las generaciones, a la historia que nos ha precedido. Ser hijos significa haber sido generados por otros, tener los propios orígenes de ellos, y esperamos haber sido deseados por ellos también. Tenemos por el otro no solo todo un patrimonio genético, sino también su lengua, sus leyendas, sus fantasmas, sus culpas, sus alegrías, sus miedos, digamos, todos los secretos familiares que a veces por generaciones han precedido. El hijo hereda no solo lo material, a veces hereda y el cúmulo que de su herencia tendrá que ver con toda esta historia, es la historia que le permite ser. Hereda un nombre, ¿sí? Los padres le dan el nombre, lo nombran. Y esto es muy lindo porque a veces los padres, todo hijo podríamos decir es una metáfora de amor. Todo nombre de cada persona significa un momento en la historia de los padres. Un momento en el que se pusieron a pensar cómo querían nombrarnos. Nombrarnos porque algo le significaba ese nombre. Una fantasía, ya sea de recordar a alguien, de tener presente a alguien que no fue, o porque significa alegría, porque significa el alma de Dios, porque significan tantas cosas, ¿no? Hay la manera, piensen, cuando nombramos a alguien, a un hijo, es algo fundamental. Hasta cuando se nombra una mascota, buscamos qué nombre ponerle. Un nombre que metaforice toda una serie de significaciones que tenemos alrededor de ella, ¿sí? Entonces, digamos, ser nombrado un sujeto humano no es cualquier cosa, porque además nos heredan un nombre, un apellido, el apellido del padre, el apellido paterno, el apellido del padre que le da ese ordenamiento genealógico, perdón, y la madre también dará el apellido, no de la madre, sino de su padre. Es decir, dos padres, dos herencias de dos padres, apellido del padre y de la madre, vienen a hacer este ordenamiento, a simbolizar y a marcar que un niño ha nacido. Entonces, heredamos esos nombres, heredamos a partir de ese momento de nacer y de estar,
digamos, esta relación con el otro se inaugura. Y esperemos que sea un nacimiento, una venida al mundo, también con mucho deseo, con mucho amor. La vida del hijo tendrá que ser propia. O sea, aunque haya sido alienado con estos padres por necesidad, habrá un momento, y sobre todo, digamos, de los 3 a los 5 años, un proceso de separación, de desalienación que paulatinamente se tiene que ir dando, porque el niño tendrá que ir a la escuela, tendrá que separarse de los padres, tendrá que hacer también su vida propia, pero llevará consigo siempre las huellas del otro, siempre, ¿no? Tendrá que apreciar y valorar por qué es con lo que se ha incorporado al mundo social. A pesar de que seamos grandes, sabemos quiénes son nuestros padres, de dónde venimos y el esfuerzo que hicieron a veces por tenernos, por mantenernos, por hacernos crecer, por llenarnos de deseos para salir adelante, ya sea en los estudios o en alguna cuestión laboral. La herencia del hijo es aceptar aquello que viene del otro, para bien o para mal, ¿no? Hay cosas que uno no podrá cambiar porque así las recibimos, pero no las podemos cambiar en un inicio. Quizá a futuro y bajo ciertas condiciones iremos cambiando algunas que optemos que quizá no es lo más pertinente para nosotros y que vayamos haciendo una serie de propuestas también para salir adelante. Las huellas no son solo un rastro, sino un vínculo con el otro, que debe significarse de una manera singular. No toda historia es una historia feliz. Yo entiendo perfectamente que no todo en nuestra historia es lluvia de felicidad. Hay momentos difíciles y recuerdos difíciles a veces con los padres, pero es necesario entender qué momento se vivía. No todos llegamos en el momento más óptimo de la vida de ellos. Entender también que hay momentos difíciles en la vida de los que nos antecedieron y cuando llegamos uno marca un lugar allí y que a veces esa llegada se permea de muchas de las situaciones que pueden ser un tanto adversas. Entonces, hay que ir viendo de qué manera se puede ir uno separando de historias y ir construyendo una nueva escritura en uno mismo. En este sentido, todo hijo es un justo heredero, porque tiene la misión de no repetir, sino de revalorar individualmente, de subjetivar lo que ha sido transmitido para mantenerlo o para cambiarlo. Nuestro origen nos precede y nos constituye, pero ninguno puede adueñarse jamás de él. Es la deuda simbólica del hombre con respecto a la cultura. Algo que tenemos, por ejemplo, y que no podemos cambiar ni deshacernos de ello, es el lenguaje. El lenguaje que nos hizo humanos. Siempre la lengua materna la tendremos presente. Es la que mejor hablamos, ¿no? Le corresponde al hijo la tarea ética de subjetivar su origen y diferenciarse del otro, del que proviene. Cada hijo tendrá que ir haciendo su propia historia en función de lo que ha recibido y de las múltiples identificaciones que irá teniendo en su proceso de crecimiento. Es decir, algunas veces se identificará con los maestros, con algunos entrenadores, con algún artista, irá, digamos, moldeándose poco a poco a partir de otros modelos. Pero lo fundamental siempre estará allí. La presencia de la madre. La madre, como decía, deberá nombrar a su hijo como alguien distinto a ella. A su vez, deberá continuar hablándole y llenando de significantes el mundo que le rodea. Esto que pareciera muy simple es algo fundamental. Una madre, hay madres que no hablan a sus hijos porque los traen todo el tiempo pegados, así cargados, ¿no? Que para que no llore, para que no sienta la ausencia. Estas madres que no hablan porque lo tienen aquí, no le hablan a él, no lo miran a él, lo traen pegado, entonces no pueden hacer un diálogo con un otro. Si lo traen pegado, nunca le hablamos a nuestros brazos o a las piernas, las traemos. Un niño necesita ser hablado por el otro para ser un otro y no un pegado a mí. Aquí, por ejemplo, la cuestión de los autistas es porque no fueron hablados. No es una cuestión nada más genética, es más bien porque no fueron separados de este cuerpo
o ni siquiera cargados, sino dejados y nada más alimentados biológicamente sin que hayan atendido a colmar una satisfacción en el sentido de verlos, mirarlos y hablarles, de abrazarlos. La función de la madre es más allá de solo colmar las necesidades biológicas. Tiene que ver con el amor, con el nombrar las partes de su cuerpo, de besar, cuidar, acariciar. Su intervención es como la pasadora o transmisora de deseos para su hijo. Esta es, digamos, creo yo, una de las partes fundamentales. Por la madre, por el otro, es que aprendemos a desear. El deseo, dice Lacan en psicoanalista, somos deseo, bueno, el deseo siempre es deseo de otro. Deseamos porque el otro desea. Deseamos porque vemos que el otro es feliz con algún objeto. El deseo siempre viene del otro. No deseamos algo que el otro no tenga o que tenga, ¿no? Deseamos siempre en función del otro. Deseamos que la madre nos quiera, nos consienta, que el padre nos mire, nos dé, etcétera. Debe ser una madre más ubicada en el terreno del discurso. El objetivo de la madre es ser, ¿no? Dialogar con su bebé, siempre hablar. Es esa función simbólica de pasadora del deseo. De hecho, para las madres, ahora que los hijos tienen que elegir, por ejemplo, la preparatoria a la que van a ir o la carrera a la que se van a insertar, ¿desde dónde viene eso? Desde la infancia. Cuando dicen, yo creo que tú vas a ser un gran arquitecto. Ah, no, tú serás un buen médico, tú serás un escritor. A ti te gusta esto, serás un gran pintor. Es decir, está la madre llenando de deseos a su hijo. Pero lo peor es cuando hay indiferencia materna. ¿Qué le acontece? Y aquí yo me pregunto, ¿qué le acontece a una madre cuando frente a su pequeño no logra transmutar el grito en mensaje? Cuando no lo escucha. Es probable que por negligencia, egoísmo, indiferencia, falta de deseo, tristeza, duelos, melancolía, etcétera, lo que lleve a no escucharlo ni atribuir alguna significación. Digamos, pareciera como que el deseo está muerto en relación con este otro pequeño. Hay madres que aún queriéndolo, aparentemente no logran hacerlo. ¿Qué falla en la lectura de la situación? Es como si no pudieran responder a esa demanda de carácter simbólico, como si la demanda significase una amenaza. Si lo atiendo o si lo amamanto, se me caen los pechos, se van a, voy a perder la figura, etcétera, ¿no? O sea, o no puedo trabajar, o no voy a poder realizarme como mujer, etcétera. Es una amenaza o es una confrontación también de su falta y de su deseo, que no quiere o no puede admitir. Al parecer, solo toman el grito del niño como pura necesidad, o sea, lo atienden biológicamente, lo alimentan, da cuidados para que sobreviva como organismo, pero no lo alimenta con esa lengua materna, esa lengua nutricia de la lanche, ¿no? Digo, ahí no lo mira, no lo toma, no lo abraza, en fin. ¿Cómo se verá la vida de un hijo que no fue deseado y no pudo? ¿Cómo será la vida de un hijo que no fue deseado y no pudo despertar el deseo del otro por su existencia? Si hay deseo muerto por la madre, hay deseo muerto en el hijo. Estas imágenes un tanto tristes nos dan cuenta un poco de esa soledad y que desafortunadamente lo llegamos a ver así en muchas ocasiones. Un otro, el padre, ¿no? Bueno, ¿qué es un padre? Freud decía, todos los caminos nos llevan al padre. Siempre habrá esta pregunta en el pensamiento de todos. ¿Dónde está el padre? ¿Qué pasó con el padre? Hace rato veíamos unos casos que supervisó y decía, ¿dónde está el padre? ¿Qué hay del padre? El padre es aquel que sabe hacer valer la ley, ¿no? La ley de la interdicción del incesto, facilitando el proceso de separación del hijo respecto de la madre y de sus orígenes. Es esta intervención, decía yo, de alienación y de separación. Al padre corresponde separar al hijo de la madre, llevarlo a hacer otras actividades, estar también con él, manifestar que él es el padre de este pequeño
y lo debe cuidar, procurar, atender, pero siempre con una cuestión de legalidad. Es decir, el padre representa la ley para poder hacer esta separación. El ejercicio simbólico de la paternidad asegura al hijo la posibilidad de salir del pantano indiferenciado del goce de aventurarse hacia la asunción singular del propio deseo. Es decir, salir del pantano en el que puede enredarse, ¿no? De solo anhelar el cuerpo materno y no querer separarse. Es, digamos, crucial esta separación que permitirá que el niño crezca, que tenga nuevas palabras, nuevo lenguaje, nuevos otros que también permitan y faciliten su crecimiento. La función, bueno, aquí está mal, la función primordial del padre será hacer valer la ley y favorecer una identidad sexual. ¿Por qué una identidad sexual? Porque el padre empieza a decir, los niños para acá, las niñas para allá, tú como mi hijo puedes venir, tú como mi hija puedes esto. Es decir, nombrar al padre también permite nombrar y buscar la identidad sexual. Actualmente tenemos muchas carencias de la función paterna. Hay muchos problemas precisamente por dónde está el padre. Hay una autoridad, nuestro siglo se ha venido caracterizando por una caída de lo simbólico, de las instituciones que representan la ley, que dan una cierta estructura a la sociedad. Ya nadie cree en lo simbólico o pocos creen en lo simbólico. La caída de la autoridad paterna es un fenómeno de esta cultura contemporánea, tanto en el sentido simbólico, y lo refiero nuevamente como el padre de la encarnación de la ley, y sobre todo repercute en las constelaciones familiares, en las relaciones familiares, en la que el padre tiende ahora a jugar un rol amistoso. Él es amigo y cómplice, ¿no? Él a veces elige que el mismo niño sea su cómplice de algunas cosas. Hay padres que incluso cayendo de esta función paterna abusan de los propios hijos o ignoran escuchar o ver para no llamar la atención, para no meterse en problemas según ellos. O a veces decimos, bueno, ¿quién es el adolescente, el padre o el hijo? Ya no sabemos quién es el que tiene más miedo hacia la vida. Entonces, no quiero con esto subrayar de que el padre autoritario de antaño sea el que tenga que volver. No, pero sí el padre interesado que marca camino, que dice las condiciones, que también aconseja al hijo, que no lo deja suelto sin interesarse por sus cuestiones personales. El padre débil ha dejado vacío el lugar de quien encarna la ley de la palabra. El principio de autoridad que regía en la cultura, la economía, la educación. Por ello, nos interrogamos acerca de los efectos de este cambio de régimen y de cómo se reconfiguran en la sociedad y la cultura actual. Todos tenemos, y agradezco mucho, digamos, este espacio, que es Escuela para Padres, es como ponernos a pensar justo cuál es nuestra función como padres para poder anudar algo de lo que se nos cae de la cultura. Es decir, cómo ser mejores padres, cómo acompañar a los hijos, no en el sentido de la complicidad, sino de la orientación, de estar escuchando por qué hacen las cosas, de acercarnos y tratar de comprender, para no dejarlos en soledad. Pero bueno, ahorita continúo con eso. Quiero tomar el otro de la familia que también es, y nada más me centré en la familia nuclear, ¿no? Que es el otro, mi hermano. Un hermano es un otro que es hijo de los mismos padres, o al menos del mismo padre o de la misma madre que yo, ¿no? Que el sujeto. Los hijos únicos no tienen hermanos, pero muchas veces los hacen con sus amigos. A veces decimos tenemos la familia del corazón, que son los amigos, ¿no? Por eso a los chicos, a los jóvenes les cuesta mucho o les da mucho enojo cuando los padres atacan a los amigos, porque a veces se sienten más escuchados por los amigos que por los padres o los hermanos de sangre. Los amigos son también familia y hay que tomar en cuenta que no es tan conveniente, digamos, rechazar todo amigo de mi hijo si no lo conozco, si no sé qué busca en él, qué encuentra en él, ¿no? Los hermanos son esos otros que nos acompañan en la vida,
que suelen ser los rivales más frecuentes por el amor de los padres. Por eso ponía ahí la de Caín que mató a Abel, ¿no? ¿Por qué? Porque los hermanos son celosos, luchan por el mismo amor, pero también aprenden a compartir, aprenden a estar en familia. El hermano enseña a compartir y a andar por los caminos semejantes. Los hermanos tienen la misma herencia genética, tradiciones y costumbres, además de compartir los mismos duelos por la ausencia de los padres. Cuando los padres se van, nadie se duele de la misma manera que un hermano. Es el que nos puede acompañar y entender la dimensión del dolor. Voy en general a qué es una familia entonces. Ya hemos pasado por los diferentes personajes en términos generales. Claro, me gustaría mucho más particularizar por cada uno, pero bueno, aquí vemos qué es una familia, ¿no? La familia, decimos, es el núcleo de la sociedad, es lo que se ha venido diciendo por siglos. Es el espacio en el que aprendemos a querer, desear, amar, odiar, compartir, etc. La familia también nos acepta y nos ama, hace lo que pase. Por ello, no está de más agradecer todo lo que en la familia hacemos los unos por los otros. Eh, Solo la familia entiende muchas veces el esfuerzo que cada uno hace, aunque a veces, insisto, pueden haber sentimientos de rivalidad, de odio, de egoísmo, de conflicto, pero en el fondo entienden y saben de qué se trata. La familia tradicional generalmente está formada por una pareja, normalmente unida por lazos legales o religiosos, esto cada vez menos frecuente, pero cuando decimos legales me refiero también no solo al hecho de casarse por lo civil, sino también de hacer un contrato verbal que muchas veces tiene que ver con apalabrar cuando iniciamos. Queremos, sí, a partir de esta fecha, considerar que se unen de manera voluntaria en una relación. Actualmente hay muchas parejas que no tienen la fecha en cuándo empezaron, ¿no? Y cuándo, oye, ¿qué día celebramos? Oye, ¿cuándo? Oye, ¿qué somos? ¿No? Porque ya ni siquiera se sabe qué son. En fin, ¿no? La familia generalmente tiene que aceptar que hay un lazo simbólico en el cual se funda el origen de una familia. Generalmente diríamos la familia son los que vivimos bajo el mismo techo, los que conviven y tienen un proyecto de vida común. Y sus hijos también cuando los tienen se suman a esto, ¿no? Actualmente sabemos que hay muchos tipos de familia, pero en todas y cada una se aprende a cuidar y a pensar y a procurar el bien del otro, a amarse y a tratar de estar en armonía, a disfrutar y compartir también los éxitos y a consolar en los fracasos, ¿no? Hacer un consumo racional, no acaparar todo porque hay hermanos, hay otros para compartir. Es decir, se aprende toda esta relación en donde uno tiene que saber que hay otros por los que tengo que pensar, porque esos otros también piensan en mí. Es un dar para recibir. Hay familias tradicionales, homoparentales, compuestas, etcétera. Aquí en la ilustración de abajo muestra muchos tipos de las actuales familias. ¿Qué pasa cuando está esta disociación entre la ley y el deseo? Vuelvo un poco a la figura importante de los padres, que digamos, estas dos son situaciones claves para poder vivir en la cultura. Deseo para anhelar metas a futuro, para desear estudiar, para hacer la carrera que elijan, médico, arquitecto, psicólogo, ¿no? Sociólogo, lo que quieran. Y ley para saber que tengo que estudiar. La legalidad me permite tener un orden, saber que debo hacerlo. De hecho, nadie entra a la ley de buenas. Siempre nos cuesta y eso se hace en la infancia. En la infancia nos hacen recoger los juguetes, levantar el cuarto, no comer con las manos, usar utensilios, es decir, los cubiertos, todo. Se hace una serie de normas, de leyes para aprender a vivir en sociedad, ¿no? En nuestra época hay una evidente caída de lo simbólico. Unir el deseo a la ley define con precisión la función simbólica de la paternidad. Esto es básico en los padres, deseo y ley, ¿no? Deseo, sí, deseo que salgas a divertirte,
pero hay una ley, regresa a tal hora, ¿no? Es decir, como tener un cierto control, que no haya tanto descontrol, desparpajo en la familia. Un padre es aquel que sabe unir y no oponer el deseo a la ley. Es decir, deseo que no me molesten y llega a la hora que se te antoje. Eso es el deseo. Se trata de la ley que establece alianza con el deseo y que nombramos en psicoanálisis como ley de la castración simbólica, que es un límite, poner un límite a la pulsión, poner un límite al placer, al goce. Se trata de saber que no se puede tener todo, que no hay absolutismos, que no es una convivencia manejada a caprichos, de goces compulsivos y desregulados, privados de deseo. Es decir, yo no puedo pedirle a Amazon todo lo que se me antoja, ¿no? Pedir y pedir y pedir. No puedo hacer eso. No es a capricho. Es cuánto tengo. Tengo que ahorrar. Veo si puedo. Si no puedo, me espero. Es decir, cómo fomentar el deseo para que el sujeto trabaje, luche. Sin embargo, la hipermodernidad en la que vivimos es un tiempo cínico y perverso, habitado por un goce que pretende estar libre de todo vínculo, un goce egoísta, hedonista y solitario. Ante la caída de los padres y del orden simbólico, en particular el Internet, propicia una comunicación horizontal. Es decir, en esta comunicación horizontal ya no hay leyes que respetar, no hay padres que respetar, no hay maestros, no hay instituciones. Pareciera que todos somos iguales. Entonces, se han rechazado los textos fundadores, ¿no? Las leyes de la religión que quieran, ¿no? O todo eso que nos marca un límite. Ya no se depende de un líder, un padre, un jefe, sino de objetos de consumo ofertados al goce, que se han vuelto indispensables. Todos somos adictos, toxicómanos en un sentido amplio, ¿no? Vemos aquí en las figuras, hay quienes son consumidores adictos a la computadora, a las compras, o a los tóxicos, o a la violencia. No hay restricciones para vivir en el goce. Todos estamos invitados a vivir en el exceso. Paralelamente, la decadencia de la función paterna o nombre del padre ha conducido a un goce unisex, a problemas de identidad de género, a un borramiento de las diferencias. Decía hace rato, también el padre o la función simbólica tiene como función la sexuación de los cuerpos. Tratar de generar una identidad sexual, si es hombre o si es mujer. No es X, no es indiferenciado. Tratar de dar paz a los hijos alrededor de nombrar conforme lo que son. Ayuda y pacifica mucho saber qué desean, qué quieren que son. Este desorden ha llevado al crecimiento en últimas décadas de muchos síntomas. Nada más los voy a mencionar ahora, que es soledad, tristeza, duelo, melancolía, angustia, ansiedad, miedo, fobias, depresión. Estos sobre todo se han incrementado con la pandemia. Las adicciones, el alcoholismo, tabaco, también la violencia, el cutting, bullying, mobbing, problemas de pareja, anorexia, bulimia, ideación suicida, suicidios, embarazos adolescentes, problemas de identidad de género, etcétera. Hay muchos, ¿no? Cada uno de ellos sería tema de profundizar, por supuesto, pero ahorita fundamentalmente voy a centrarme en otro de los problemas actuales porque creo que estamos por regresar o se está saliendo, pero hay que entender qué se ha vivido y cómo se ha vivido y qué esperanzas tenemos, ¿no? El otro y la familia en tiempos de pandemia. Todos, no solamente la familia, sino toda la sociedad en general, el mundo, se vio sorprendida y atemorizada por la amplia difusión del grado de mortalidad que desempeña el virus de COVID-19 o de SARS-CoV-2, ¿no? En donde sabemos de la letalidad de este virus.
Se intensificaron situaciones no solo de miedo. Recuerdo los primeros que fueron hasta atacados, aquellos que parecían estar enfermos o que estaban enfermos, ¿no? Generó angustia, pánico, fobias sociales. Las fobias sociales ahorita están, sobre todo cuando se está regresando, se tiene miedo al otro, al semejante. Lo más lamentable de todo esto ha sido lo real de la muerte. La cifra prácticamente, diríamos, de 230,000 muertos son demasiados, ¿no? Demasiadas personas que han dejado de hablar, de reír, de comer, de sonreírnos, de estar, de trabajar y de hacer múltiples cosas. Se han intensificado muchas problemáticas familiares también al interior por este confinamiento. Ha sido un tiempo de cambio y adaptación también a nuevos hábitos. La educación, eh, el trabajo, los familiares, los amigos se pusieron a distancia, ¿no? Todo pasó a ser en casa. Las clases de los niños, el home office de muchos, que fue casi de todos los días y casi para todos los miembros de la familia, aunque también hubieron ahí, digamos, los problemas de empleo. Algunos lo perdieron, otros tuvieron que salir a trabajar por haber perdido el empleo en un lado, tuvieron que salir a trabajar en otras cosas. Hubo un caos, ¿no? De tal manera que la familia se vio forzada a ver al otro en la familia. Es decir, si estamos compartiendo el espacio, entonces empiezo a ver al otro que a veces me interrumpe o que estoy en una videoconferencia y pasa por atrás o que me grita o que pasa. Hemos estado escuchando tanto los ruidos de de los diferentes vendedores de la calle, ¿no? Que pasan y tocan los sonidos habituales para que uno sepa quién es, ¿no? Entonces, todo se vio trastocado. Sin embargo, se generaron nuevos hábitos. En esto, la solidaridad fue un paso importante. Tuvimos que aprender a ser solidarios, a entender qué necesitaba el otro, porque también yo necesitaba. Es decir, acordar que yo necesitaba un espacio, pero que tú también, y tú también, y tú también. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo, poner lo simbólico nuevamente, ordenar la situación, no poner en evidencia en ocasiones, pues las cosas que uno suele ocultar, aunque decía, en las familias siempre hay secretos, la cámara vino a descubrir, ¿no? El interior de nuestras casas. Empezamos a compartir lo que teníamos o dónde estamos, qué sé yo. Entonces, a mí me parece que fue también un tiempo de oportunidad. Bueno, ahorita voy a eso. Veamos aquí, volvamos con lo de la pandemia. El otro, angustia y dolor que se comparte. El riesgo del contagio ha sido evidente. Todos hemos sufrido de algún modo pérdidas. Hemos tenido duelos. Todos perdimos algo con esta pandemia. Perdimos la libertad de poder salir. Perdimos el espacio laboral. Perdimos el contacto con los amigos. Perdimos muchas cosas. Pero todos también tuvimos que elaborarlo. Y lo que no podemos perder es la sonrisa y el buen ánimo, ¿no? Siempre les digo a mis alumnos, la sonrisa y el buen ánimo que nos acompañe siempre, que podamos enfrentar y ver el revés de las cosas para no quedarnos atorados. El sujeto afectado, sin embargo, por el COVID-19, tras el resultado positivo para la ciencia y negativo para él, que se fue positivo, sí, para nosotros es positivo, para el sujeto fue negativo, negativo en el que le niega la posibilidad de la tranquilidad, le arrebata allí una condición más clara. Él se ha sentido invadido por una ráfaga de angustia. Después, los síntomas, los malestares que incrementan y devastan el cuerpo. El sujeto, ante la posibilidad de su muerte o la de algún ser querido, ha evitado hablar de lo que teme, pero que insiste. El revés de la vida, la muerte. Y con ella el duelo, el llanto, el dolor, el silencio, la palabra no dicha, pero que vaga en la mente de todos. La palabra se ausenta, el sentido se desgarra. Lo real de la muerte ha invadido a los sujetos cuando el eco del silencio de la persona ausente ha surcado el espacio angosto de la garganta. Angosto, angustia. La angustia aparece un nudo en la garganta,
cuando lo real está allí y no lo podemos cambiar. Sin embargo, podríamos decir, el otro siempre estará en uno, ¿no? El otro siempre en mí. ¿Habrá otra forma de responder ante el resultado de la presencia del virus en un cuerpo? ¿De qué manera continúa la vida ante la muerte de un ser querido? ¿Qué relación tiene esa conciencia con el narcisismo, la agresión y la violencia? ¿Cuál será la reacción de los otros que rodean? Muchas palabras no dichas por temor a herir los sentimientos del otro. Ya no más historias compartidas, ya no más palabras, la ausencia y el eco sonoro del recuerdo en mente y corazón. Ante todo este escenario, lo único que ha ayudado a superar este desafío de vida solo tiene una respuesta: el otro en mi familia. Por eso, digamos, la propuesta ha sido hacer un reencuentro con el otro, un reencuentro que, si bien hemos tenido muchas pérdidas, también decía yo, tuvimos la oportunidad de un reencuentro con el otro, con los otros de la familia. Aprendimos a usar estos medios que antes no utilizábamos. Afortunadamente ahora los tenemos y hemos podido, por lo menos a través del celular, de la videollamada, del Zoom o de tantas otras plataformas, usarlas para vernos, para estar un poco cercanos al otro, para saber cómo va. Ese reencuentro de los que viven bajo el mismo techo, de no poder salir, de inventar juegos o de hacer juegos de los que teníamos o de platicar, me hizo recordar muchas veces los tiempos que a veces en los pueblos se hacían, ¿no? Que todos en la tarde sacaban su silla para platicar las historias. Quizá ahora no podíamos salir, pero sí reunirnos a contar historias, a platicar o a veces ver la televisión, pero comentarlo, el programa que se ve. No solamente sentarnos en silencio, sino si la palabra es la que nos salva y nos constituye y nos permite ser y estar, hablar siempre. Si vemos un programa, comentarlo con el otro, sacarle jugo. ¿Qué piensa el otro? ¿Qué opinas? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué viste de de aquel? Es decir, ha sido una oportunidad de volvernos a encontrar, de cuestionar, de saber los orígenes también, ¿no? Es volver a conocer quién es el otro, qué significó para el otro, qué significo yo para ti, qué tanto me quieres tú a mí, cómo hemos convivido, no sé, tantos años y qué sabemos el uno del otro, ¿no? Yo le decía a mi esposo, creo que jamás en la vida habíamos vivido tanto tiempo juntos, ¿no? O sea, siempre por salir a trabajar, pues no era un tiempo constante, solo en vacaciones, pero ahora pues fue mucho más, ¿no? El espacio se abre amplio e infinito cuando nos damos la posibilidad de querer relacionarnos con el otro, religar nuestros lazos afectivos, es relacionarnos con el otro, es un religar. También tener en cuenta que era un distanciamiento físico, que fue mal empleado el término, no es un distanciamiento social. Yo no me puedo distanciar de lo social, no me puedo distanciar de mis amigos, de mi familia, de los otros. Es un distanciamiento físico de la distancia, pero no de la palabra. Entonces, aquí es invitar a la palabra, al reencuentro con los otros, con los que están allí, a saber. Si decía, llegamos en calidad de hijos y mi condición es de hija, puedo saber de mis padres más, puedo conectarme, puedo saber por qué, digamos, si todo lo que hicieron creen que lo hicieron bien, si hay cosas que arreglar, si hay cosas que perdonar. Si como padre tengo a mis hijos, es también la oportunidad de recapacitar, de hablar, si es necesario disculparse por algunas cosas. Es un momento de reencuentro, de revalorar lo que tenemos y a quienes tenemos. El juego, la palabra, la narrativa, las anécdotas de cómo se conocieron los padres, el por qué nombraron a los hijos, cómo lo hicieron, o sea, esto que yo les decía al principio, cómo fui nombrado, por qué me pusieron, ¿no? Yo decía a mis padres, ¿por qué me pusieron Leticia? ¿Qué significa Leticia? ¿No? Pues significa alegría, así que generalmente estoy alegre.
¿no? ¿Qué significa mi nombre? ¿Por qué me lo pusieron? Las cualidades de uno y de otro a veces nos asombran. No sabíamos con quién vivíamos. Es una invitación a conocer con quién vivo, con quién comparto este techo, con quién comparto el esfuerzo por la vida, los sueños, las expectativas, el futuro, juntos o separados, pero sabiendo que se cuenta siempre con el apoyo incondicional de la familia, de los padres, de los hijos, de los hermanos, unos con otros, de los padres generalmente no abandonan, generalmente, digo, ¿no? He hecho mucho trabajo aplicado y, por ejemplo, he visto en los reclusorios, generalmente los que no abandonan son las madres. Generalmente esa siempre está. Los padres llegan a fallar, las esposas se llegan a separar, pero las madres siempre están. Los hijos de vez en cuando. Entonces, hay alguien de la familia que siempre está. Buscar. Ay, Dios. Bueno, para concluir, ya se me está acabando, quisiera yo decir que por todo lo que hemos mencionado, vemos que no hay mayor riqueza que la familia misma. En ella encontramos el soporte de la vida, el porqué de nuestros sueños, nuestros ideales, pero también el porqué de nuestros límites, de nuestras quejas, de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores, de nuestros síntomas también. No hay familias perfectas. Muchas veces se cree que debemos darle a los hijos aquello que no tuvimos, como si hubiera una deuda para conmigo y lo pago en el hijo. La deuda son cosas que uno tiene que superar en tanto un duelo, pero al pagarla con los hijos impedimos que ellos luchen por sus verdaderos objetivos. No es dándoles en exceso, sino enseñándolos a desear que pueden tener las cosas en tanto hagan una lucha constante por alcanzar estos sueños. El otro me ha dado dones, dones que debo apreciar y transmitir a otros. El mayor don, decía, es la palabra, el amor. Recordar la palabra que me acompañará siempre, pero que no me ata para hacer lo mismo que el otro, sino que me convoca a desear y a elegir mi propio camino. Mi riqueza y fortaleza es herencia, que se ha construido del otro de mi familia. El encargo será fortalecer nuestros lazos sociales en pro de la familia y la cultura. Solo eso es lo que nos permite mantenernos. Y hago aquí una llamado, pues, a reconsiderar el valor curativo que tiene la palabra. Señalé muy de paso muchos de los síntomas de esta época, pero muchos de ellos pueden ser sanados por la palabra. Los mayores conflictos en familia siempre son orígenes de mal entendidos. Y piensen en la palabra mal entendido. Entendió mal. A veces decimos, es que me entendiste mal, no quise decir eso. Bueno, lo dijiste así. Hacernos cargo de que dijimos a veces las cosas mal, tratar de mejorar, de corregir, pero un malentendido, si lo dejo allí, se vuelve en un malentendido, mal dicto, maldicción, mal separación, ¿no? Los conflictos deben ser hablados, la palabra cura, la palabra sana, la palabra clara. Y el otro, la palabra no es sin el otro. Entonces el otro en mi familia siempre será la palabra de compañía. Bueno, creo que con esto termino. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Leticia Hernández, por esta charla y además por hacernos conscientes precisamente del otro en la familia, del otro en nuestra vida. Bueno, usted termina esta videoconferencia con esta frase que dice, mi riqueza es herencia que se ha construido del otro de mi familia. Precisamente este otro de mi familia que, bueno, además de darme una herencia, de darme un soporte en nuestra vida, también es el otro el que nos ha dado los límites y también es del otro de quien tenemos a veces quejas. Usted nos habla también de este otro en la figura materna, en donde su presencia
va más allá de satisfacer las necesidades biológicas, sino es colmar de amor, de besar, de cuidar y también de tener el deseo por el otro. Este otro también en la figura paterna, en la presencia del padre, quien sabe unir y no oponer el deseo a la ley. Tenemos otro en la familia que son nuestros hermanos. Y bueno, pues son todos estos otros que inician en la familia, doctora, pero como usted lo dice, también lo traspolamos afuera con los amigos, con la gente que está fuera de la familia, pero que a la vez también está dentro de nuestra familia y que los hacemos el otro en nuestra vida. Qué importante es precisamente tener esta conciencia del otro, este otro que, bueno, pues a veces nos aqueja, a veces nos llena de amor. Y bueno, ¿qué nos podría decir usted acerca de este otro en la familia que a veces nos hace incluso no vernos a nosotros mismos? ¿Dónde está ese límite de la conciencia y no de la obsesión con el otro? Sí, me parece que es fundamental, decía yo, esta presencia de la madre en cuanto enseña al niño a mostrarse quién es él. Es decir, el niño aprende que es él a través del otro, es decir, del espejo. Nadie sabemos cómo somos si no es a partir de otro. A partir de otro, del espejo, a partir de reflejarme en un espejo, sé que esa soy yo. Pero ese primer momento del nacimiento del yo tiene que ver con la madre. Si la madre me lleva al espejo y me dice, mira, hijita, esa eres tú, yo aprenderé a ver, a decir tú, me dirá, sí, pero tienes que decir yo. Yo, entonces tú soy yo y el niño está viendo los ojos de la madre. A través de ver a la madre y ver que me muestra en el espejo y que estoy separado de ella, me permitirá empezar a verme yo, valga la redundancia, empezar a saber que yo existo. Es un momento de júbilo para el niño, saber que existe, que tiene una separación del cuerpo materno. Al principio siempre quedará, por ejemplo, como una marca, como uno de los mayores temores, perder una parte del cuerpo. El cuerpo fragmentado es una de las primeras sensaciones del niño. ¿Por qué? Porque siente que está pegoteado al cuerpo de la madre. Separarlo, los bebés muchas veces no quieren cambiar de brazos, porque sienten que les arrancan una parte del cuerpo. Y al sentir que les arrancan una parte del cuerpo, es una sensación terrible de angustia. Cuando la madre es quien presenta al bebé al espejo, puede ver desde otro margen que le está diciendo tú, ese eres tú, separado. Y entonces, si la madre empieza, digamos, a solamente exigirle, debes hacer lo que yo te digo, o haces esto porque yo te digo, o solamente quiero que hagas esto, baila, canta o hace estas cosas solo porque yo quiero, y no le enseña a pensar, a escribir, a decir, es muy difícil desalienarse y poder verse, porque uno ve el mundo a través de los ojos de la madre. Lo digo un poco más claro. Hay muchas veces, por ejemplo, los pacientes que uno les pregunta, ¿y esto de dónde vienen esas palabras? Cuando dicen es que tengo que terminar, debo hacer esto, pero ya, tengo que hacerlo pronto, y sin embargo no puedo, y tengo que hacerlo. Y eso tengo, ¿eso quién lo dice? ¿El debo, el tengo, es suyo o de quién es? Bueno, es que mi mamá siempre me ha dicho que tengo que. Ah, mi mamá, su mamá. ¿Pero usted quiere? No, la verdad yo no quiero, ¿sí? Es decir, encontrar el propio deseo implica desalienarse del deseo que me habita.
Hay muchos estudiantes que, por ejemplo, llegaron a terminar una carrera y nunca la ejercieron, porque era la carrera que los padres querían. Y ellos nunca se sintieron identificados, pero no pudieron poner esa distancia. Y eso viene desde ese momento muy temprano, de que no pudieron diferenciarse, de verse, de imaginarse, de soñarse, sino que están pegados a un deseo que no es el propio. Ese cuerpo, su cuerpo, digamos, no físico, pero su cuerpo psíquico, estaría como pegoteado y habitando el deseo de esa madre o de ese padre. A veces dicen los padres se devoraron al hijo, sí, porque solo desean y hacen. Hijo, ¿quieres? Oh, le invitan algo y voltean a ver a la mamá. No, a ver si la mamá autoriza, pero le están preguntando al niño si gusta algo. Entonces, yo no puedo depender en mis deseos de que otro desee lo que yo deseo, sino tengo que aprender a desear por mí misma separada de ese otro deseo. Eso es una parte muy difícil en el sujeto, porque obviamente nos confronta. En la adolescencia hay muchas cosas, muchos síntomas, como los que mencioné, que se realizan para poner distancia de los padres. Hacen todo lo contrario que los padres piden, justo porque no han podido separarse de una manera más adecuada, porque no se les ha permitido hablar, porque no se reconoce que ellos son capaces de hacerlo. Entonces, si no escuchamos, si no nos escuchamos en la familia, difícilmente podemos entender que ellos pueden soñar, que pueden desear otras cosas diferentes a los padres. No sé si me expliqué en esto. Sí, tenemos a veces tan interiorizado al otro en la familia o al otro en nuestra vida, que bueno, nos mimetizamos con los deseos del otro. Y bueno, pues Exacto. esto en orientación lo vemos a la hora de la elección de carrera, cuando los chicos quieren y no saben identificar qué es lo que quieren, porque precisamente tienen tan interiorizado al otro, llámese en la figura materna, en la figura paterna o incluso en la figura de los hermanos o de los amigos, y que bueno, a veces es tan difícil poder saber qué es lo que voy a elegir en una carrera, precisamente por esta interiorización del otro. Entonces, ¿cómo poder hacer esta diferenciación entre el deseo del otro y el deseo de uno mismo, doctora? Pues sí, precisamente es como cuestionando, ¿quién desea eso? ¿Quién desea? O sea, eso es como volver mucho a una etapa muy temprana, ¿no? Los deseos, el niño cuando juega, cuando no tiene tanta represión, cuando no está tan alienado, ¿no? Juega muy libremente. Y a veces vemos que los niños jugaban con tierra jugaban a hacer, a curar al otro, o la comidita, o a construir cosas. Es decir, hay deseos allí, deseos de ser o de hacer. Entonces, es necesario hacer esta separación, y de hecho es separir, ¿no? Separarse, parirse en un momento dado a esa subjetividad propia, a separarse del otro. Entonces, volver a los sueños infantiles, volver a, bueno, si no se te ocurre nada, ¿qué se te ocurre en este momento? ¿Qué querrías ser? ¿Cómo te imaginas ser? ¿Cómo te gustaría ser nombrado? ¿No? Que tiene que romper a veces con estándares paternos. Alguna vez tuve un paciente que quería al papá que fuera su hijo abogado porque ya tenía el despacho, ya hasta tenía, ¿no?, el nombre del despacho, y era él el que iba a continuar. Pero el muchacho entraba y todas las materias las reprobaba. O sea, ¿qué está diciendo ahí 1 año, 2 años, 3 años? No quiero. Y no es por falta de conocimientos o de inteligencia, de capacidad intelectual, sino simplemente es esa negativa, no quiero. Pero si no has leído eso, entonces seguiremos, digamos, con fracasos en la vida. Si yo puedo reconocer que esto lo hago a fuerza, no porque yo quiera, entonces me estoy engañando a mí misma, estoy siendo deshonesta conmigo. Si yo deseo otra cosa, es cómo lucho por lo que quiero.
¿Cómo voy haciendo? ¿Cómo voy tejiendo para caminar hacia donde yo deseo? ¿Que tengo que enfrentar? Sí, tengo que enfrentar porque es difícil que el otro acepte a veces tan fácilmente, pero explicar mis motivos, decir por qué, ¿no? Y eso va convenciendo también a los padres que muchas veces suelen estar dispuestos. Y si no, bueno, pedir la oportunidad de demostrar que uno quiere eso, que uno es capaz en eso. Vamos a escuchar a nuestros internautas que están con nosotros en la videoconferencia. Wendy Bautista nos dice, gracias querida doctora Leticia Hernández por compartir y ayudarnos a reflexionar sobre nuestra posición frente a cada uno de los miembros de la familia, en lo que es necesario brindar y aportar dentro de nuestra familia. Sandra Simonen dice, doctor Hernández, qué hermosos sus textos de la presentación, muy profundos. A ratos me parecía un poema. Muchísimas gracias. Gracias. Elizabeth Montaño dice, gracias doctora Leticia, un tema importante y también para reflexionar. Y para reflexionar en diversos aspectos, doctora, ahorita lo vemos en la elección de carrera, pero también hay otros aspectos en donde podemos reflexionar y yo diría que hasta poner un límite con respecto a la influencia del otro en nuestra vida. Claro. Sí, qué bueno que señalas eso, porque me parece, digamos, hay relaciones familiares o relaciones de pareja que a veces no nos gustan. O hay cosas que no me gustan del otro. Bueno, uno nunca va a ser totalmente lo que el otro espera, pero tampoco el otro es lo que uno espera al 100%. Entonces, en esta negociación de que no somos totalmente lo más maravilloso, tenemos que negociar y tenemos que hablar, ¿no? Hacer evaluaciones de nuestra propia relación. Hasta aquí, ¿qué te gustaría que yo cambie? ¿Qué cambiarías? ¿O por qué eres así? ¿O por qué eres asado? ¿Qué me pides? Siempre el qué me pides va en función también de qué te ofrezco, ¿no? ¿Y qué te pido y qué me ofreces? Porque es una relación de dos mínimo, ¿no? Un otro conmigo. Uh-huh. Sandra Claudia Delgado dice, excelente, me reconfortó escucharla, una voz muy tenue que llega al alma. Muchísimas gracias, doctora. Elsa de la Rosa, excelente ponencia. Doctora Leticia Hernández, muchísimas gracias. Wendy Bautista dice, es importante en la medida que cada uno se ubica como parte de una familia. Hay quienes no les interesa formar una familia o ser parte de ella por los compromisos, responsabilidades y acuerdos que ello conlleva. Es importante, es muy importante, doctora, como dice la maestra Wendy, cómo ver, cómo reflexionar acerca de nuestra posición frente a la familia, ¿no? ¿Cuál es la posición que tenemos en nuestra familia? ¿Somos el otro o quién es el otro en nuestra familia? Sí, si me permites ahí, creo que sí dice algo muy importante y eso pareciera que puede ser una de las constantes a futuro, ¿no? En este no querer formar una familia, no casarse, no hijos, no padres, irse a vivir solos, es un sujeto que se condena a la soledad, ¿no? Por la no responsabilidad. Es tanto el miedo a la responsabilidad que en un momento dado prefieren no vivirlo. Pero solamente, ahora sí que mi vínculo con el otro, tenemos dos vínculos, dice Freud, dos vínculos que nos sostienen en vida. Uno es el trabajo y otro es el amor. Dice, si uno de los dos falla, tienes el otro. Pero si los dos fallan, estás perdido, ¿no? Si hay un sujeto que no quiere entrarle a formar una familia o a reconocer quiénes están en familia y que ellos hacen también por mí y yo tengo que hacer por ellos, si no entran, se va a quedar solo y va a morir solo. Pero son muertes muy, muy tristes o vidas muy tristes. Terminan en la depresión, en la melancolía, en cosas que verdaderamente no tendrían por qué. La responsabilidad compartida no es tan pesada, se disfruta.
Se disfruta porque tienes la sonrisa y la compañía y el amor del otro. Y eso es una gran fortaleza. Entonces creo que tenemos que redefinir, sí, los estándares de la familia, pero que la responsabilidad por la cual se asustan muchos para no entrarle, a lo mejor si se combina con un buen deseo, con el deseo de amar y de ser amado, no resulta tan pesado, ¿no? Siempre entonces necesitamos del otro en nuestra vida, doctora. Sí, el amor es fundante. El amor nos fundó como sujetos. El amor es un don. Y decían, los dones que se reciben, la palabra o el lenguaje y el amor son dones que debemos pasar. Y si no los pasamos, digamos, estamos fallándole a la cultura porque nosotros nos relacionamos siempre con otros. Nadie puede solo en la vida, nadie. Se condena, se condena a una soledad muy, muy terrible. Y eso es, digamos, como también factor de muchos nuevos síntomas que puede ser la ideación suicida, los suicidios, ¿no? La depresión, la melancolía, la anorexia, la bulimia, el cutting, que van todos por ahí por la cuestión de la soledad. Entonces, creo que no es la mejor salida. En verdad, sí, creo que amar es una responsabilidad. Amar al otro, me responsabilizo de mi sentimiento con el otro, de qué procurarlo, atenderlo, hablarle, estar, pero también el otro lo va a hacer. No hay relaciones que no se correspondan. La relación, por eso es ese religar, mi relación con el otro me obliga a verlo, a hablarlo, a estrecharlo. Y creo que en esa medida es el amor una de las partes fundamentales de la vida del ser humano, que tiene su parte negativa, su reverso que lo alimenta, que es el odio. Amor y odio están juntos, van juntos. Nos enojamos con el otro, a veces lo odiamos, pero también lo perdonamos o nos reconciliamos o estamos en esta búsqueda. Y a veces dicen, es que es más bonita la reconciliación, me enojo para la reconciliación. Sí, es este como bucle, ¿no? Que va y viene, pero que nos hace estar en vida. Igual nos pasa en el trabajo. No todos los días son exitosos, no todos los días producimos todo lo que quisiéramos, pero nos alimenta y nos sostiene. Y si amamos el trabajo, ni siquiera resulta tan pesado, porque lo disfrutamos también, ¿no? Entonces, bueno, creo que si uno ama lo rodea, definitivamente va a ser feliz y la responsabilidad con ello se va a aceptar. La responsabilidad es simbólica y sí, tiene sus leyes. Uh-huh. También Wendy Bautista nos dice, doctora, ¿qué pasa cuando la madre no enseña a sus hijos a considerar al otro, que hoy es padre o madre? ¿Qué recomendaría para que ese hijo o hija se integre y valore a su familia actual? Bueno, en primer lugar, habría que hablar con la madre, ¿no? Habría que hablar con ella porque no puede hacer que la hija no considere al otro. Y desafortunadamente en estas familias, digamos, monoparentales, donde solamente está uno de los padres, qué tanto acaparan al hijo? Porque si el hijo voltea a ver a alguien más, entonces le resta atención a ella, es un verdadero caos, ¿no? Será hedonista, narcisista, terrible sujeto. Entonces, creo que se tiene que hablar con la madre para que vea el daño que le está haciendo a la hija. No le va a permitir incorporarse a la sociedad. O sea, esta socialización, este negarle todo a los hijos, permitir que se ensucien, que vayan con otros niños, que jueguen, lo hace estar más habilitado para la vida que el que lo mantiene alejado, ¿no? Y desafortunadamente sí, hay muchas madres que no dejan que los niños tengan contacto con otros o que descalifican a los otros como si nadie fuera mejor que ella. Es esa omnipotencia materna que se devora al hijo y se lo devora para no dejarlo convivir, ni compartir, ni atender otra ley más que la suya. Cuidado con esos niños que pueden tener muchos problemas a futuro. Lo ideal sería hablar con la madre, obviamente también trabajar con la chiquita, pero con los padres, aunque solo exista uno de los padres, no puede ser madre y padre a la vez. No hay esa dualidad, sería algo muy raro. Tiene que ser o buena madre o buen padre, pero buena madre
no implica no poner límites. Si bien transmite el deseo, tiene esta función también de la madre simbólica, que es poner ley y favorecer la convivencia de los hijos con otros niños, con otros sujetos, el respeto a los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que le va a permitir forzosamente entrar a la cultura, al mundo social. Uh-huh. Y bueno, hablando de esto, del mundo social, usted ahorita nos está hablando de una familia nuclear, papá y mamá, pero bueno, también el otro puede ser, puede estar en la figura a lo mejor de un tío, de un abuelo, de una tía, de una abuela, en lugar de hermanos, de amigos, en lugar también de parejas, si la persona no está considerando una familia nuclear, sí considerar entonces al otro en otras figuras que no son las tradicionales. Claro. Sí, aquí hablamos sobre todo de funciones, ¿no? Hay dos funciones fundamentales, la función materna y paterna. Por un lado, yo decía hace rato, la función materna o la madre, o quien esté en su lugar. No siempre está la madre, pero puede estar una abuela, una tía, un alguien, igual que el padre. Puede ser un tío, un primo, un padrino, alguien que venga a representar esta función. Cuando no la hay, es necesario, sí, que uno se apoye en alguien más, hasta papá Dios, ¿no? Hasta papá Dios que no se ve, pero cuando le dicen papá Dios, dice, o no lo permite, o no esto, y digo, puede ser cualquier religión, pero puede poner un orden. ¿Por qué? Porque si no, pareciera que no hay nadie que represente la ley. Entonces, es importante la ley y el deseo, que alguien represente la ley para que el niño sepa los límites. Si no se saben los límites, es muy fácil negar todo el mundo. Es muy fácil pensar que uno puede hacer la ley. Su propia ley es la que lo va a regir. Y eso lleva al sujeto al mundo de la psicosis. Si se desconoce la ley social y únicamente se evita la ley personal, podemos pensar que hay rasgos psicóticos o que sea un psicótico. No loco, psicótico. Uh-huh. Así es, doctora, y bueno, pues remarcar esto, que la presencia del otro no únicamente tiene que ser en estas figuras ya convencionales, ¿no? Puede ser la figura del otro en otra, en otras en otras funciones, como usted bien lo dice. Sí, ahorita, por ejemplo, digamos, con esto de la pandemia, muchos padres murieron, ¿no? Han muerto padres y, digamos, el hecho de que no esté el padre no quiere decir que todo se venga abajo. Sí, hay un descontrol, por supuesto, pero alguien empieza a funcionar, ¿sí? Algún tío empieza a pagar la escuela de la hija, algún otro empieza a hacer esto, en la otra familia también, o sea, los padres empezaron, otros padres, otras funciones de otros sujetos, empezaron a apoyar a aquel que se fue, ¿no? Es decir, la familia empieza a entrar a dar apoyo porque fue algo sorpresivo. Y generalmente, digamos, es el inicio, es para que el barco nuevamente como que se nivele, vuelvan a seguir, para que sepan que no están solos. Es decir, la fortaleza siempre nos viene del núcleo familiar. Generalmente. Y bueno, como usted dice, ya ahora también el otro significa con esta pandemia tener, bueno, pues el otro en distancia, ¿no? El otro en distancia, el otro también incluso en miedo. Híjole, esta pandemia nos ha cambiado también esta visión del otro, doctora. Sí, encontramos a personas con más miedo que otras, ¿no? Algunos verdaderamente no salieron, otros tuvieron que salir
pero creo que las paranoias se incrementaron también. El miedo, cuando se tiene miedo a algo, algo evidente, algo fobígeno, por decirlo así, si se tiene miedo a los perros, pues evitándolos, no pasa nada. Pero aquí el virus no se sabe quién lo tiene. Es algo imperceptible, entonces se torna todavía más peligroso no saber quién. Y todo el mundo lo centraba en aquel que no trae cubrebocas. Al principio en aquel que lo trae, después el que no lo trae, y no, ahora es al semejante en general. Entonces hay cosas que sí nos hizo descubrir nuestros propios miedos incluso. Hemos tenido respuestas traumáticas, por ejemplo, ante los sismos, ante los terremotos más bien, o las lluvias, las inundaciones, los tsunamis que vemos por allí, pero generalmente son de la naturaleza. Ahora se vino a unificar o a centrar en un otro como yo. El miedo fue a otro como yo, al semejante. Eso de alguna manera va a mermar y está mermando las relaciones sociales y afectivas. ¿Por qué? Porque muchos se mantuvieron, digamos, sí en una relación a distancia, pero se vieron y rompieron, ¿no? O relaciones de pareja también que no se aguantaron y terminaron. Es decir, el otro va a venir a representar muchas cosas, sobre todo cuando se reanude. ¿Por qué? Insisto, por los miedos, por las paranoias que se despertaron y que ahora tenemos que apaciguarlos. Hay una normalidad distinta que tenemos que ir habituándonos y sobre todo tratar de vivir sin miedo. El miedo nos paraliza, el miedo nos turba, nos hace perder razón. Entonces, mientras mantengamos el cubrebocas, la sana distancia, pero que vayamos fortalecidos con el buen ánimo y nuestras relaciones sociales, afectivas, eso es una gran fortaleza, porque nos ayuda a enfrentar todo, nos ayuda a recordar que tenemos que cuidarnos, pero de protegernos, más no del otro, ¿sí? Sí, pues ahora sí que esta pandemia nos ha hecho reflexionar también eh, cómo, no sé si nosotros como latinos éramos muy, teníamos una proximia muy, muy corta, ¿no? Y bueno, pues esta pandemia nos está haciendo recordar que pues debemos mantener esta sana distancia en, digamos que en un periodo un poco más largo de lo que esperábamos. Pero eso esperemos que no genere también la desconfianza y digamos que la fobia social. Así es, ¿no? Pero incluso las fobias, habrá que ver si eh, toda fobia tiene un origen también en la función paterna. Entre más fortalezcan los padres a sus hijos, den seguridad, den legalidad de que deben cubrirse, de que deben estar seguros y mantener las normas, más tranquilos van a estar los propios niños. Y nosotros como adultos, obviamente recordar que para protegernos tenemos que guardar la norma de seguridad. Y eso nos permitirá, digamos, controlarnos, aunque sí es cierto, los latinos somos muy apapachadores y en un momento dado requerimos el abrazo del otro, ¿no? Pero tener calma, ya no los daremos y poco a poco enfrentar esto para evitar situaciones que todos queremos que no se presenten, ¿no? Uh-huh. Así es, doctora. Pues estamos llegando al final de esta charla con la doctora Leticia Hernández acerca de el otro en nuestra familia, en nuestra vida, que además empezamos también, digamos, en esta pandemia también a tenerlo más cerca, ¿no, doctora? Sí, 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 ¿no? En algunos casos donde, bueno, pues por las diversas circunstancias no los teníamos tan cerca, pero ahora en esta pandemia, pues otra vez nos hemos unido.
Exactamente. Digo, afortunadamente tenemos estos medios que nos permiten hacernos presentes, tenerlos presentes y seguir pues comunicándonos, ¿no? Haciendo redes, haciendo nuevos tejidos, amándonos, ¿no? Pues agradezco mucho su atención a todos y muchas gracias por la invitación. Abrazos virtuales. Eso sí se vale, Eso sí ¿no? se valen, doctora. Un mensaje final acerca de este tema, ¿dónde podríamos encontrar más información, alguna película o algún otro eh, medio donde pudiéramos profundizar en este tema? ¿Qué nos sugiere? Bueno, hay textos clásicos de la familia. Eh, Hay uno que se llama La familia en desorden, que son como cosas que tenemos que ir tomando en cuenta, ¿no? Hay otros muy interesantes que es ¿qué queda del padre? Pues esto, por ejemplo, ¿qué queda del padre? De Massimo Recalcati. Estos libros, también tengo otro, de El secreto del hijo, ¿no? O sea, que nos hacen pensar un tanto. Este está más terrible, pero bueno, es la familia en desorden. Nos hacen pensar un tanto el encargo que tenemos también. Hay una de Telemaco, ¿qué queda del padre? O sea, son como textos que nos obligan a pensar un tanto la relación que tenemos con los otros. Perdón, que tenemos con los otros y que hay uno muy bonito que se llama Las manos de mi madre, ¿sí? Que también nos permiten de alguna manera como analizar lo que debe ser y hasta dónde debe ser. Los riesgos que también la falla de una función materna o paterna pueden repercutir. Hay un texto también de Lacan que se llama La familia, y en ese habla un tanto de los hermanos, por ejemplo, de los celos de los hermanos. Hay otro de Freud que me parece básico, que es el malestar en la cultura, que es precisamente esto, que no podemos estar sin el otro. Necesitamos del amor y del otro, ¿no? Y hay el malestar ese que nos obliga a veces a separarnos y a buscar en falsas salidas que podrían ser los fármacos o las cosas que a veces nos llevan por caminos. La familia está rota, ¿no? Que la familia está en desorden, que está rota, que ya no hay familia. Yo creo que la familia ha venido a cambiar, tiene una evolución, a lo mejor no es la más positiva, pero sí es una forma de invitarnos a todos a pensar cómo enderezar nuestra propia familia, ¿no? ¿Cuáles son nuestras nuevas propuestas? Yo creo que si bien hemos pedido la solidaridad de los hombres para ejercer la función paterna y estar más cerca de los hijos, no debemos olvidar estos dos ejes que son básicos y fundamentales. Mientras los mantengamos, creo que podemos seguir conviviendo y seguir adelante todo el mundo, ¿no? Ley y deseo deben armar y ser como pilares fundamentales de todo ser humano, de toda familia. Entonces, yo creo que mientras la palabra nos acompañe y veamos que el otro que está siempre junto a mí, algo se genera, no podemos estar sin un vínculo cuando vivo con alguien, cuando aprecio al otro. Y a veces se confunden que pueda ser odio, pero no, en el fondo hay otro rasgo que tiene que ver con el amor y que muchas veces lo oculta uno porque no es capaz de, sentimos que el amor nos hace vulnerables. Si yo le digo al otro que lo quiero, me vuelve vulnerable. Y no, me vuelve digno, me vuelve responsable, me vuelve también que puedo pedir. Entonces, si amamos con responsabilidad, en la familia todo debe funcionar mejor, ¿no? Pero bueno, pues el otro, mi familia, es siempre alguien que me acompaña, es algo muy rico y es una fortaleza para vivir en esta vida un tanto difícil, pero feliz. Uh -huh.
Okay. Y bueno, pues tenemos aquí los comentarios de Sandra Simonen, quien nos dice muchísimas gracias, doctora, por esta charla. Gracias, una plática que nos ayuda mucho. Y bueno, Julia Hernández dice gracias, doctora, un saludo cordial para usted. Y bueno, mucho que reflexionar, abrir la mente y el corazón para redimensionar nuestra relación con el otro. Muchísimas gracias, doctora. No, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por la invitación y por esta oportunidad de estar aquí, ¿no? Al contrario, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Escuela para Padres, que bueno, pues ha sido muy rico con su presencia, con sus palabras. Ya lo decía Sandra Simonen, que bueno, pues cada 8 días está con nosotros. Muchísimas gracias, Sandra, por estar con nosotros en este ciclo. Y bueno, realmente, pues, doctora, sí, algunas partes parecían poéticas en su videoconferencia, así es que le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros con este otro en mi familia. Y bueno, pues antes de irnos me gustaría recordar esto que usted dice: mi riqueza es herencia que se ha construido del otro, del otro en mi familia. Así es que bueno, pues eh, no dejemos, no echemos atrás esta herencia que nos deja el otro en nosotros mismos. Y bueno, pues también al hacer consciente de esta importancia que tiene el otro en nuestra familia, también hacer consciente también de nuestros límites con el otro. Claro. Y bueno, pues, y tener, bueno, pues una vida más plena con el otro en nuestra familia, en nuestro ser, en, en nosotros mismos. No obsesionarnos también con el otro, yo me quedaría con eso. Claro. Esa es la separación. Así es, Juntos, pero no pegados, ¿no? juntos, pero no revueltos. Sí, no revueltos ni pegados. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros en esta charla del ciclo de escuela para padres y madres. Y bueno, pues los invitamos a que siga con nosotros en este Facebook de orientación educativa todos los lunes a las 12 del día con charlas acerca de temas de jóvenes en la orientación, y también todos los viernes de este ciclo de escuela para padres y para madres. Así es que muchísimas gracias a nombre de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y del Centro de Orientación Educativa encabezado por la maestra Wendy Bautista. Les damos las gracias por habernos acompañado en esta charla con la doctora Leticia Hernández. Gracias por acompañarnos y bueno, no me despido. Nos vemos el próximo lunes con temas de orientación para jóvenes. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Saludos a Wendy y a todos. Muchísimas gracias.